Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo el horario en el que estén viendo este video. Eh, en este video lo que les voy a contar es un poco las propiedades de las variables aleatorias continuas para que puedan arrancar a trabajar con la guía. Y bueno, como deben saber, el día jueves pues, es 15, ¿no? El día al cual correspondería este video, está convocado un paro por las paritarias del salario docente. Entonces con, con la práctica y con la cátedra en general acordamos eh, no dar clases, pero para no atrasarnos tanto con el cronograma y que puedan arrancar a trabajar, les vamos a dejar algunos videitos, que va a ser este con un poco de teoría y uno a continuación con un ejercicio resuelto, usando justamente las cosas que veamos en este video. Entonces, variables aleatorias continuas. Hasta ahora trabajamos con variables aleatorias discretas, que eran las que eh, podían tomar, bueno, es un conjunto finito de valores. Entonces, yo entiendo que para la altura en la cual van a ver este video, ya lo deben haber visto en la teórica, pero para motivar un poquito, y de paso que les sirva de repaso, eh, pensemos un poco con los dedos cómo cambian las cosas cuando pasamos al continuo. Entonces, como ejemplito motivador, tenemos esta variable aleatoria x, que lo que puede tomar es valores entre el 0 y el 1, eh, todos expresados como fracciones de este número entero n, ¿no? Eh, bueno, pueden hacer la cuentita, pero si suponemos que son todos igual de probables, eh, lo que vamos a tener es que la probabilidad de que la variable aleatoria x mayúscula tome un valor es proporcional a 1 sobre n más 1, que es básicamente la cantidad de números que estamos considerando. Ahora, fíjense cómo esta probabilidad, conforme n se va a infinito, se va a 0. Bueno, esto tiene sentido, ¿no? Porque fíjense que si yo supongo que todos tienen la misma probabilidad, los valores que puede tomar, y hago que sean cada vez más valores, bueno, a la larga inevitablemente cada uno de esos valores independientemente va a tener muy poquita probabilidad, ¿no? Se va a hacer nula a la larga. Pero a la vez sería útil poder trabajar con variables aleatorias continuas, porque en la vida real tenemos un montón de situaciones donde lo que queremos representar es una situación donde la variable es continua. Por ejemplo, la altura de una persona, la distancia entre dos puntos, una cantidad de tiempo. Eh, entonces, bueno, un poco la pregunta es qué es lo que podemos hacer para poder trabajar con este tipo de situaciones. Entonces, lo que viene al rescate, que yo no sé si ustedes le habían tomado mucho cariño hasta esta altura, pero es lo que nos va a permitir trabajar en este caso, es la función de distribución acumulada. ¿Por qué? Fíjense esto. Si consideramos la probabilidad de que x sea menor o igual a un dado valor n, que lo calculamos de esta forma, acumulando toda la probabilidad desde el igual 0 hasta el n, vamos a llegar a esta expresión. Ahora, ¿cuál es el chiste de esta expresión? Cuando n tiende a infinito, esto ya no se nos va a ir necesariamente a 0. Obvio, si n es 0, se va a ir a 0. Pero fíjense que si n es n grande, n chiquita es n grande, se va a ir a 1. Esto en el límite va a converger a un valor x que va a estar entre el 0 y el 1, va a estar bien definido, y básicamente lo que va a representar es eh, la fracción, ¿no? Hasta la cual llegamos en el intervalo 0,1. Y bueno, y esto sí está bien definido. Entonces,
pensándolo de esta forma, podríamos calcular probabilidades en números continuos, ¿no? Variables aleatorias continuas. Un poco para que vean cualitativamente qué es lo que está pasando. Acá lo que estoy tomando sería justamente la probabilidad de que mi variable aleatoria x tome un número entre el 0 y el 1. Les pido disculpas que está medio mezclado el x con el n chiquita de antes. Pero para que lo sigan conceptualmente, fíjense que en el gráfico de arriba vemos la probabilidad puntual, y conforme voy aumentando la cantidad de valores, se va achicando y se va yendo a 0. Por el contrario, la f, que inicialmente es súper escalonada, conforme voy aumentando la cantidad de valores, no es que se me va a 0, ni se me va algo mal definido, sino que se va convirtiendo en la recta identidad, ¿no? La función x. Entonces, con esta f yo fácilmente podría calcular probabilidades de intervalos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, cuando nos vamos al continuo, lo que va a estar bien definido en general es esta función de distribución acumulada, que básicamente va a estar definida de R en el intervalo 0, 1, y va a cumplir con estas dos propiedades que ya las vieron antes, ¿no? Son las mismas de antes, que es que en menos infinito tiene que valer 0, y en infinito 1, que representa el universo de opciones, ¿no? O sea, si yo estoy considerando un valor más chico que cualquier otro, la probabilidad de ese valor sí o sí tiene que ser 0, y si estoy considerando el valor más grande posible, como lo que estoy considerando es la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor más chico que el más grande posible, sea cual sea, bueno, tiene que ser 1, ¿no? Esto, si quieren, se traduce directamente en lo que habíamos visto al principio de, esto sería la probabilidad del conjunto vacío, y esto es la probabilidad del omega, conjunto entero. Y bueno, después siempre va a tener que cumplir con esta propiedad, que es que si yo agarro un valor de x más chico que un valor de y, y evalúo la f en uno de esos dos, bueno, se tiene que mantener una relación de desigualdad no estricta, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser constante también la f. Pero seguro que tiene que ser menor o igual. Básicamente lo mismo que ya habíamos visto para discretas. Solo que ahora va a ser una función definida de los reales en el intervalo 0. Entonces la siguiente pregunta que uno se hace es, bueno, ¿estamos atrapados en trabajar con la f mayúscula, con la función de distribución acumulada? Porque de alguna forma el chiste de la distribución de probabilidad puntual es que nos permitía calcular las probabilidades de números, ¿no? De valores. Y bueno, un poco sí y un poco no. Un poco sí, ¿por qué? Porque fíjense que, como vimos antes, la probabilidad de cualquier valor particular del rango que estamos considerando va a ser 0, ¿no? O sea, si yo estoy midiendo la mesa, la probabilidad de que la mesa mida exactamente no sé, 1 metro, va a ser 0. ¿Por qué? Porque puede medir 1 metro, o 1 metro y 1 milímetro, o 1 metro y 1 milímetro y medio, o 1 metro y 1 milímetro y 3/4, y así, etc. La probabilidad de que haya pasado exactamente 1 minuto desde que empecé a contar, y bueno, también va a ser 0. ¿Por qué? Porque tengo muchas opciones. Pero aún así, en muchos casos vamos a poder definir lo que vamos a llamar la función de densidad de probabilidad, que nos va a permitir intuitivamente trabajar de alguna forma con estas probabilidades puntuales, ¿no? O lo que querríamos considerar probabilidades puntuales. ¿Cómo se va a definir? Bueno, básicamente lo que vamos a tener, y es hora de que repasen integrales si no se acuerdan, obviamente pueden preguntar en la materia cualquier duda que tengan matemáticas sobre cómo integrar, pero
lo que vamos a tener es una relación integral entre ambas. Acuérdense que la probabilidad puntual la habíamos pensado como relacionada con la función de distribución acumulada como una suma. Bueno, lo que estamos haciendo acá es parecido. Lo que hacemos es integrar esta función de distribución de probabilidad desde el valor más chico que podamos tomar, en general va a ser menos infinito, hasta un valor de interés. Y eso nos va a dar la probabilidad acumulada hasta ese valor de x. Intuitivamente, ¿no? Esto es súper poco formal, pero es la idea conceptual que uno le termina quedando, es que podemos pensar la probabilidad de que x tome un dado valor, de que la variable aleatoria x tome un dado valor, como la densidad de probabilidad en ese valor multiplicado por el diferencial de la variable. Fíjense cómo esto, bueno, esto será un número, ¿no? Pero esto, ¿no? O sea, esto es un número, pues vamos a seguir usando la misma variable, pero x, ¿no? Lo vamos a anotar así, mejor. Esto es un número que pertenece a los reales, pero en el rango que estamos considerando, ¿no? O sea, como los diferenciales son chiquitos, esto básicamente es algo que tiende a cero, ¿sí? Entonces, si bien nos va a servir para pensarlo, esto sigue siendo cero, ¿sí? Como tiene que ser, está bien que sea cero. Bien. Entonces, bueno, acá cuando armé la clase fue antes de que ocurriese la teórica de continuas, pero yo calculo que lo van a ir viendo con más detalle y prolijidad en la teórica. Pero fíjense que no puede ser cualquier cosa esta f. Veamos un poco por qué cada una de estas propiedades. Bueno, esta, la primera propiedad, la pueden entender de lo que vimos antes. Si intuitivamente sabemos que la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a un dado valor t es como f de t, sabemos que esto siempre va a tener que ser mayor o igual a 0, ¿no? Porque la probabilidad tiene que ser siempre mayor o igual a 0. Ahora, fíjense que, por ejemplo, no va a valer, no lo anoté acá porque no es una de las propiedades, justamente, pero si bien esto tiene que ser la probabilidad menor o igual a 1, la f no tiene esa restricción, porque lo que tendría que ser siempre menor o igual a 1 es f de t por el diferencial t. ¿Mm? Entonces, vamos a... aquí. A ver, por si las dudas voy a recompartir para estar seguro de que estén viendo las... Bien. Entonces, bueno, como les decía, lo repito por si no quedó escrito antes. Esta propiedad primera sale de básicamente considerar que el p de x igual a t, que ya dijimos que esto es como el f de t por dt, tiene que ser mayor o igual a 0. Pero a la vez el hecho de que esto tiene que ser menor o igual a 1 no nos importa. ¿Por qué? Porque esto tiende a 0. Como esto se va a 0,
en general el f va a poder ser más grande que 1, no va a haber problema con eso. Bueno, la propiedad de que entre menos infinito y más infinito, perdón, digo que en menos infinito y más infinito, la función tiene que tender a 0 sale del hecho de que si no fuera así, cuando calculamos la integral entre menos infinito y más infinito de f de t de t, esto va a tender a infinito, básicamente, y en particular ser mayor que 1, y no cumpliría con las propiedades de la función de distribución acumulada que pedimos. Bueno, esta es la misma propiedad de la probabilidad que habíamos visto antes, que es la integral en cualquier intervalo. Tiene que ser menor a 1, que esto, fíjense que lo podemos pensar como la probabilidad de que a sea menor o igual a x, menor o igual a b. Y bueno, y esto obviamente es la probabilidad de que x tome algún valor en el rango y tiene que ser 1. También sale de la propiedad de la función de distribución acumulada. Entonces, ¿cómo conseguimos esta f? Bueno, en caso de que exista, básicamente la vamos a poder calcular derivando a partir del f grande, aunque ya van a ver que en los casos en los cuales se trabaja con una f conocida, en general lo que vamos a conocer es la f y no la f grande, no la de distribución acumulada. Entonces básicamente lo que tenemos es esta relación a través de la derivada de f. Y bueno, ¿y para qué nos sirve la f chiquita? Bueno, como les dije, viene de alguna forma a cumplir el rol de la probabilidad puntual con la que trabajábamos antes. Entonces, esto, como lo vieron recién, sirve para calcular la probabilidad de un intervalo, sirve para calcular momentos de la distribución, ¿no? La esperanza, la varianza, que lo vamos a calcular a través de este tipo de relación, donde en general, si lo que queremos es la esperanza de x a la k, esto va a ser igual a la integral entre menos infinito y más infinito de t a la k por la f de t diferencial t. Y bueno, y después podemos también calcular valores medios de funciones, parecido a lo que les acabo de escribir acá arriba. Entonces, en el ejemplo motivador, fíjense que la f que obtuvimos es básicamente 0 antes del 0, x entre 0 y 1, y 1, acá me faltó, si x es mayor o igual a 1. ¿Sí? Entonces, básicamente podemos hacer un grafiquito, y va a ser algo así, ¿no? Esto sería el 0, esto sería el 1, y a partir de acá sería 1. Veámoslo un poco más con un... bueno, primero la f, fíjense que la calculamos como la derivada de la f grande, y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que antes de 0 va a ser 0, en el intervalo 0, 1 va a ser un 1, y para x mayor o igual a 1 va a ser 0. Entonces, sí, nuestro x básicamente va a ser como un rectangulito así, de altura 1,
y acá vale 0, es x igual a 1. Fíjense entonces, acá aparece la utilidad de esta función f. ¿Por qué? Porque si bien el p de x, ¿no? P de x igual a un x chiquita, esto es igual a 0, la f no es 0, es 1, es un número constante. Mantiene una relación con el valor con el que veníamos trabajando antes, ¿no? Porque la distribución con la que arrancamos era constante, y esta f es constante también. Pero de alguna forma nos sacamos de encima el efecto de que el tamaño de cualquier intervalito puede ser muy chiquito, ¿no? Que estamos considerando muchos números a través del dt, o del dx en este caso. Y lo único que nos quedó de alguna forma tiene que ver con la relación entre los distintos valores. Como todos son iguales, básicamente la altura estaría constante. Yo sé que mi dibujo no está muy constante, pero sepan disculpar el pulso de mi mouse. Bueno, esta f es súper conocida, recontra, la van a ver un montón en la guía. La van a encontrar escrita un montón así. Esta cosa se llama indicadora, y acá dice el intervalo en el cual es distinta de 0. Van a ver en la guía cosas de esta pinta un montón para recortar intervalos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo si tengo x por la indicadora del 0,1, esto es lo que es la función de distribución acumulada, básicamente. Es 0 afuera del 0,1 y después en el 0,1 es x. No es exactamente la distribución acumulada, porque la distribución acumulada seguiría acá en 1, pero se entiende la idea. Sirve para recortar. Y esta variable aleatoria tiene lo que se dice una distribución uniforme en el 0,1. Lo van a ver escrito así con la U, un if también. Y básicamente lo que viene a representar es que tiene esta distribución de densidad de probabilidad. Bueno, un poco para que vean cómo se relacionan la f y la función de distribución acumulada. Acá básicamente lo que estoy haciendo es integrar este cuadrado. Fíjense que la distribución acumulada es 0, y conforme voy barriendo el cuadrado, va subiendo como x. Sí, es un grafiquito que integra, básicamente. No tiene más misterio que eso. Bien, lo último que quiero mostrarles, antes de pasar al otro videíto, ¿no? Que les va a quedar, que es de resolución de un ejercicio usando esto, es qué es lo que pasa cuando cambiamos variables. ¿Qué significa cambiar variables? Bueno, acá le estamos llamando cambiar variables porque estamos en este mundo de funciones continuas, y entonces todo se parece un poco más a análisis, pero básicamente es calcular funciones de la variable aleatoria. ¿Por qué es importante esto? Bueno, es súper útil para un montón de casos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber cuándo alguien va a llegar a mi casa, y yo sé a qué velocidad va, pero no sé exactamente a qué hora salió, voy a tener una distribución de tiempos de partida y una velocidad fija, y entonces el momento en el que va a llegar va a ser una variable aleatoria que va a estar en función de esa primera variable aleatoria, que va a ser el tiempo inicial. Si yo sé que una persona camina en promedio tantas cuadras por minuto y que estaba en tal lugar, puedo saber dónde va a estar un rato después con cierta probabilidad. Pero bueno, fíjense cómo básicamente las funciones de variables aleatorias nos van a permitir
convertir la información de una distribución en otra. Cosas tan complejas como esto que estoy diciendo no van a ser, pero se los dejo como ejemplos motivadores porque de alguna forma así es como funcionan también, no sé, el GPS de Google, un dron, no sé, y tantas cosas más de la vida diaria que uno se cruza, ¿no? Entonces lo que quiero como para motivar, mostrarles es dos tipos de funciones. Una es esta X, que es con la que partimos, que es la uniforme entre el menos 0.5 y 0.5, que esto como sería la distribución. Si lo graficamos, va a ser, acá va a ser el menos un medio, acá va a estar el un medio, va a valer 1 en ese intervalo, y 0 afuera. La I, ¿cómo se imaginan que va a ser? No es mala práctica hacer una pausita e intentar hacer este gráfico de cómo va a ser la distribución. Yo ya se los voy a soplar, pero fíjense que para cada valor de X que agarremos, lo que vamos a estar haciendo es moverlo en 2. Pero va a pasar lo mismo para todos los valores. Entonces, básicamente va a ser lo mismo, pero centrado en otro lado. Va a estar el 2 acá. Vamos a tener el 2 menos un medio, que esto sé que sería 1.5. Y el 2.5 va a ser el mismo cuadrado, pero acá. También de altura 1. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaría pasando acá? Cada uno de estos valores se va directamente a uno de estos valores. Y se van de la misma forma. ¿Sí? No hay ningún tipo de compresión ni expansión que los modifique. Ahora, no me voy a poner a hacer un gráfico, pero fíjense cómo en este caso no va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque esta X, esta función de X, perdón, le hace algo más complicado a la X. Fíjense cómo de base el rango original de X podía tomar valores negativos y valores positivos, pero después de que le apliquemos el cuadrado, no va a pasar más eso. Y fíjense cómo, si hacemos un grafiquito, de X y Z las funciones, esta función X cuadrado menos 2, es una cosa así. Entonces fíjense que el valor de X este, que sería X igual a raíz de 2, y este otro, que sería X igual a menos raíz de 2, ambos van a ir a parar al mismo lugar en Z, ¿no? Los dos se corresponden con Z igual a 0. Entonces, básicamente lo que va a pasar un montón con este tipo de funciones es que van a mandar al mismo lugar, ¿no?, los valores de X, y por ende se van a sumar las probabilidades para un mismo valor, ¿no? Por ejemplo, en este caso lo que estaríamos viendo es que si yo tengo cierta probabilidad de que X sea igual a raíz de 2 y otra que sea igual a menos raíz de 2, esos dos valores van a ir a parar juntos al valor de Z en 0. No se van a adicionar ambos.
Entonces acá les muestro histogramas, porque me parece que para entender un poco esto, es útil pensarlo con muestras, ¿no? Entonces, en vez de pensar directamente en las distribuciones de probabilidad, piensen que lo que hacemos es, agarramos R, y en R, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos R unif, que eso nos genera muestras aleatorias, de menos 0.5, 0.5, y le ponemos un n, no sé, igual a 10 a la 4, un montón de muestras. Entonces esto es un vector X. Este vector X tiene muestras de una distribución uniforme. ¿Qué es lo que ven acá? Obviamente, cuando generamos muestras, no se va a ver exactamente uniforme. Pero, más con mi pulso, pueden, si lo miran con ojos benignos, ven que esto es el cuadradito. Entonces, cuando consideremos I igual a X más 2, básicamente cada uno de estos valores de X que teníamos originalmente va a ir a parar a su valor de X más 2. Entonces, la distribución es prácticamente igual, ¿sí? Cualquier diferencia que vean tiene que ver más con con el viñado, con el ancho de las barritas, los lugares elegidos para hacer las barritas, pero es básicamente la misma distribución. Ahora, cuando hagamos el Z, que habíamos hecho x cuadrado menos 2, sí va a ocurrir una deformación. Y fíjense cómo cambian un montón de cosas. La distribución se comprime. Y bueno, van a ver que hay más propiedades. Va a perder simetrías, le van a pasar cosas más complicadas. ¿No? Porque esta cosa era simétrica respecto al 0, o la otra respecto al 2. Dependiendo de la función que apliquemos, le pueden ocurrir un montón de distorsiones. Se puede estirar en algún lugar, comprimir en otro. Entonces, bueno, ya tenemos una idea de que la función de distribución va a distorsionarse cuando cambiemos la variable que estamos considerando. ¿Cómo encontramos la nueva función de distribución formalmente? Bueno, como me excusé antes, el grueso de la demostración la van a ver en la teórica, pero un poco para que vean conceptualmente de nuevo cómo usamos la función de distribución acumulada para obtenerla. Fíjense, nosotros tenemos una variable aleatoria z, ¿no? Que básicamente podemos decir que z es igual a un z de x. O mejor, siguiendo la notación de lo que tenemos escrito acá, vamos a decir que es un g de x. Entonces con ese z siendo un g de x, si nosotros pensamos en la función de distribución acumulada de z, lo que estamos calculando es esto, es la probabilidad de que z sea menor o igual a un cierto valor t. Ahora, eso lo podemos escribir en términos de x también, ¿no? Y en los casos en los cuales podamos escribir esto en términos de x, y la g esta sea lo suficientemente benigna como para tener una inversa, básicamente lo que podemos hacer es escribir p de x menor o igual a g a la menos 1 de t. Pasamos el g para el otro lado.
Y ahora esto lo podemos escribir en términos de la función de distribución acumulada de X. Entonces ahora, para obtener la función de distribución de densidad de probabilidad de t, lo que tendremos que hacer es derivar esta función respecto de t. Ya está, ahí tendremos lo que queremos. Ahora, si hacemos esa misma operación para x, bueno, básicamente usamos regla de la cadena, y entonces esto primero lo derivaríamos respecto a este argumento de acá, y eso ya nos va a dar la función de densidad de probabilidad de x, pero evaluada en un valor particular, que es el de la inversa de t, de g, digo. Y después nos va a salir algo que va a tener que ver con este g a la menos 1, que básicamente es dividir por su derivada. Por si no lo recuerdan de análisis, vale esta propiedad, de nuevo así, dicha intuitiva y suciamente, que la derivada de g respecto de t, esto, a ver, que lo que quiero escribir es esto, de g a la menos 1 de t, va a ser el equivalente a hacer algo así. Que es lo mismo que hacer algo así. Con un montón de restricciones, solo va a valer para ciertos casos de funciones de g. Pero lo que me importa es que en los casos que vale, básicamente la derivada de la inversa es 1 sobre la derivada de la función. Entonces, con eso dicho, intuitivamente, para que les quede una idea, ¿qué es lo que estaríamos viendo acá? Arrancamos con una probabilidad de que z tome cierto valor, ¿no? Y eso vimos que lo podíamos pensar intuitivamente así, en términos de la función de densidad de probabilidad. ¿Mm? Ahora, eso lo vinculamos con el x, falta un paréntesis, de esta forma, ¿no? Esto es lo mismo que hicimos antes. Ahora, fíjense que esto lo podríamos pensar de esta forma. Y esta es la igualdad intuitiva que tiene que quedar, ¿no? Que es que la probabilidad de que z tome un valor es igual a la probabilidad de que x tome el valor correspondiente para que g de x dé ese z. Y ahora, si nos quedamos con esos firuletes, básicamente tendríamos esta relación, que si pasamos el diferencial z dividiendo e invertimos, nos quedaría esta cosa, ¿no? Donde la función de distribución de z es la función de distribución de densidad de z, es la función de densidad de x, evaluada en el valor correspondiente de x, que me da ese z, multiplicado por la derivada de esta función de z respecto de x, 1 sobre, ¿no? La inversa de la derivada. Esto van a ir viendo en la práctica en qué lugares lo usan. Este videíto ha llegado a su fin, y en el próximo videíto que les voy a subir vamos a ver la resolución de este ejercicio que tienen acá. Así que bueno, nos vemos en el próximo videíto.